Las tumbas de Atuán es la segunda novela del ciclo de Terramar de Ursula K. Le Guin, que me estoy leyendo en esta edición ilustrada de 50 aniversario, ilustrada por Charles Bess, edición de la que ya hice un breve comentario al inicio del vídeo en el que hablé de la primera novela, de Un mago de Terramar. Esencialmente, para resumir, los únicos inconvenientes que le veo a esta edición es lo que pesa y el volumen que ocupa, pero por lo demás es una edición, ya digo, de lujo, que contiene toda la obra de Terramar, de Ursula K. Le Guin, ilustrada con incluso láminas a color y bastante dibujos en blanco y negro. Esta segunda novela se publicó en 1971, por tanto 3 años después de Un mago de Terramar, y no estaba en principio pensado que la autora continuara la saga. Un mago de Terramar era un libro en principio autoconclusivo, aunque puede no dar esa sensación al leer algunos pasajes del libro, sobre todo el principio y el final, porque se hacen referencia a aventuras futuras de Gavilán, del protagonista de la primera novela. La idea de Ursula K. Le Guin era simplemente hacer estas menciones como algo para dar un poco de contexto, de crear una ambientación, y no tenía la idea de convertir esto en una saga que al final ha resultado bastante larga, pero un par de años después se dio cuenta de que tenía más historias que contar sobre este mundo de Terramar y sus protagonistas, y escribió esta segunda novela, Las tumbas de Atuán, que se ambienta en las tierras de Kargat, que habían sido mencionadas de pasada en la primera novela. Realmente las menciones que se hacían en la primera novela daban la idea de este subarchipiélago, de este grupúsculo de islas al este de Terramar, al nordeste de Terramar, como una tierra habitada por una especie de vikingos, unos piratas, marineros que hacían incursiones y que saqueaban las islas más al oeste. Y sin embargo, en esta segunda novela, la descripción que se nos hace de la isla de Atuán, que es una de las islas de ese archipiélago, quizás no recuerda tanto a la idea que nosotros podamos tener sobre estos vikingos, sobre piratas, sino que la ambientación es una ambientación terrestre. De hecho, prácticamente gran parte de la trama sucede en una zona desértica en el centro de la isla de Atuán, donde existe un complejo de templos, un recinto religioso que contiene un conjunto de templos, contiene una serie de tumbas antiquísimas, contiene incluso cuevas debajo de esas tumbas. Y este es el mundo, el ambiente muy pequeño comparado con el ambiente, con el entorno que se nos describía, entorno amplísimo, que se nos describía en la primera novela de Un mago de Terramar, donde Gavilán viajaba prácticamente por todo el archipiélago. Aquí el ambiente es mucho más pequeño, mucho más claustrofóbico. Esta novela, en cierto modo, supone una inversión de todo lo que se contaba en la primera novela. Y la ambientación tan bien hecha, tan bien lograda, tan bien detallada, es precisamente una de las cosas que más me ha gustado de esta novela. Esta descripción que se hace de todo el entorno por el que se mueve la protagonista, que es un entorno, ya digo, bastante cerrado, bastante claustrofóbico. Al ser un entorno tan pequeño, la autora tiene ocasión de describirlo perfectamente, de describir cuáles son todos sus detalles, digamos, físicos, todos los detalles de los comportamientos, de los ritos, de toda la cultura que circunda a todo este ambiente, tan bien explicado, tan bien descrito desde un punto de vista casi antropológico. Concretamente se describe cómo los templos están dedicados a diferentes dioses, pero hay un templo que tiene un estatus superior al de los demás, que es el templo de los dioses sin nombre, que son los dioses a los que está consagrada la suma sacerdotisa de todo este conjunto de templos, de todo este complejo religioso, y que esta sacerdotisa es el centro de la historia, es la protagonista de hecho de esta segunda novela. El método de selección de la sacerdotisa nos puede recordar al método de selección de los lamas en el Tíbet. Cuando la sacerdotisa muere, se considera que, bueno, en estas islas se cree en la reencarnación, entonces se considera que se ha reencarnado en una niña que haya nacido más o menos al mismo tiempo en el que ocurre la muerte de la sacerdotisa anterior,
Y los encargados de los templos buscan en estas tierras de carga a una niña que haya nacido en el momento adecuado y buscan la forma de identificar si puede ser la sucesora de la sacerdotisa anterior. Entonces esto se describe como una continuidad entre... Se considera que son siempre la misma persona que se va reencarnando y que va continuando esa labor de sacerdotisa a lo largo de los siglos. Y esto que acabo de decir es el comienzo del argumento del libro. Se nos cuenta cómo se selecciona a una niña para que sustituya a la anterior sacerdotisa después de su muerte y cómo esta niña es consagrada a los dioses sin nombre, cómo pierde su nombre y se pasa a denominarse Arja, que significa la devorada, porque los dioses se supone que han devorado toda su vida anterior. Y también es interesante porque, dada la importancia, como yo comenté en el vídeo sobre la primera novela, que tienen aquí los nombres y los nombres verdaderos, es muy curioso y de hecho se realiza con toda la intención el hecho de que esta sacerdotisa está, por un lado, dedicada a los dioses sin nombre, y por otro lado pierde su nombre y pasa a llamarse con un seudónimo, que lo que quiere decir es que ha perdido toda su historia anterior y que lo único que queda es esa continuidad con las sacerdotisas anteriores. Es algo bastante significativo y que la autora hace voluntariamente, quizá incluso con la intención de darnos la impresión de un poco siniestra de todo este ambiente tan oscuro y tan claustrofóbico. Y es oscuro, por un lado, por la visión que se nos da de esta niña, de esta nueva sacerdotisa, por un lado como víctima de un sistema que la saca de su familia, la saca de su vida y la encierra en un mundo, ya digo, oscuro, cerrado, que de hecho es literalmente oscuro porque esta sacerdotisa tiene el dominio sobre un complejo de cuevas que incluyen un laberinto, que son cuevas que en gran parte por, digamos, obligación religiosa, por esos ritos que se tienen que respetar, son cuevas que tienen que estar en una oscuridad absoluta, de forma que la sacerdotisa se tiene que mover por ellas basándose en su memoria, basándose en el tacto y en conocer los detalles de estas cuevas, de este laberinto, porque en el caso de que se pierda en el laberinto podría tardar días en salir, podría morir de inanición allí mismo. Aparte, este laberinto se usa también como, en cierto modo, como prisión y como lugar de ejecución de prisioneros y de lo que se consideran criminales. Pero a partir de cierto momento va a ocurrir un acontecimiento que alterará toda esta situación y que consiste el nudo principal del argumento de esta novela, y aquí paro de contar. Gran parte del interés de este planteamiento está en cómo se nos describe la vida interior de esta niña, de la sacerdotisa, en el sentido de que, por un lado, parece que la autora quiere que sintamos lástima por ella, por lo que acabo de decir, por el hecho de que se le ha apartado de su familia, se le ha llevado a un entorno tan triste, tan cerrado, tan ritualizado como este que acabo de escribir. Y por otro lado, en ciertos aspectos a esta niña Arja se la describe como una fanática religiosa, o por lo menos tiene ciertos rasgos de su personalidad en los que ocurren ciertos acontecimientos en los que demuestra un cierto fanatismo y, por tanto, parece que se intenta generar una cierta antipatía del lector, igual que pasaba un poco, aunque quizás no a tal nivel, con la primera novela, con Gavilán, cuando se nos describía cómo era de arrogante y cómo esto al final le llevó a la serie de problemas que se relatan en el primer libro. Esto puede ser un paralelismo con la historia del primer libro, aunque, como se podrá ver por lo que acabo ya de contar, este libro, en cierto modo, es una inversión de la situación que se nos describe en el primer libro, del argumento del primer libro en general. El primer libro era una especie de relato del viaje del héroe, en el cual se narraba
cómo un niño adquiría una serie de poderes y cómo al final sus propios defectos pues, le causaban problemas y cómo él tenía que luchar para vencer a esos problemas. En las tumbas de Atuán también tenemos una niña que tiene que madurar y que se nos cuenta cómo adquiere su poder. Pero es una visión bastante más negativa, que la propia autora menciona en el epílogo, que tiene relación con sus ideas sobre la posición de la mujer en la sociedad. Son unas ideas que nos las describe como relacionadas con su visión feminista, en el sentido de que, igual que se nos da una visión quizá más gloriosa de cómo Gavilán adquiere un poder sobre la vida, sobre el mundo con sus conocimientos mágicos. En el caso de Arja se nos cuenta como una niña de golpe y porrazo se le saca de su ambiente y se le somete por la fuerza a una situación en la que sí adquiere un poder religioso, un poder social también, un poder de dominio sobre otras personas, pero es algo que ella no ha elegido y es algo bastante más oscuro, bastante más sórdido que lo que Gavilán consigue en la primera novela. Y hablando de temas más secundarios, tengo que alabar el plano, los detalles del mapa que se nos da sobre el recinto religioso, sobre el complejo de cuevas del laberinto. Ya de por sí todo ello, como digo, está bastante bien descrito, pero estos esquemas que se nos dan contribuyen a dar un ambientazo, por lo menos es lo que a mí me ha parecido, a estas descripciones. Y por otro lado, incluso los dibujos de Charles Best que acompañan a esta edición, que para la primera novela reconozco que tampoco me habían parecido nada del otro mundo. En esta segunda novela me gustan muchísimo más y bueno, la lámina incluso me recuerda un poco al estilo de cómic, pero incluso los dibujos que hay en blanco y negro creo que contribuyen a dar un gran ambiente a la historia del libro. Y para ir terminando, tengo que decir que este libro, igual que me pasó con la primera novela, como comenté en el vídeo anterior, esta segunda novela también aparte de que me parezca interesante en sí y me haya gustado, me ha suscitado también una serie de reflexiones, me ha recordado una serie de historias, de arquetipos que voy a mencionar. Y en este caso, a mí esto me ha recordado a una historia que se llama La Dama de Shalott, que es un poema de Lord Tennyson, que también ha inspirado bastantes cuadros especialmente pintores prerrafaelistas, y que cuenta la historia de una dama que se encuentra encerrada en una torre al lado de un río que discurre hacia Camelot. Está encerrada por una maldición y se pasa el día tejiendo, solo ve el mundo exterior a través de un espejo que refleja las imágenes de una ventana de la torre, y se dedica a bordar algunas de las cosas que vea en ese espejo, algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo exterior, pero que ella no puede mirar directamente. Entonces un día ve pasar al caballero Lanzarote del lago en su camino hacia Camelot, y en ese momento se queda prendada del caballero, mira hacia la ventana en lugar de al espejo, el espejo se raja de lado a lado, y en ese momento entra en funcionamiento la maldición y ella termina saliendo de la torre, se monta en una barca que la lleva en el río camino de Camelot, pero antes de llegar a Camelot muere en la barca. Entonces es una historia trágica, es una historia que ya digo, un arquetipo, me recuerda a otras historias, no todas terminan tan mal como esta historia de la Dama de Shalott. Es una historia en la que en un momento dado la dama dice que está cansada de sombras, y por eso me ha recordado a este mundo de sombras en el que vive Arja. Y bueno, esto también me recuerda, puede llevarnos a otras reflexiones, a recordarnos otras historias, también como las de, quizá un poco más alejadas, como las de Matrix, incluso también la de la caverna de Platón. Estas historias que describen a personas que se encuentran en un mundo cerrado, que a lo mejor incluso viven satisfechas en ese mundo, pero un día ven un vislumbre de algo que hay más allá de ese mundo y intentan salir de esa prisión en la que de repente se dan cuenta en la que han estado todo ese tiempo, en lo que es a veces una jaula de oro, pero en otras ocasiones simplemente es una prisión. Y esa decisión de salir de ese mundo muchas veces la lleva a su propia destrucción,
y otras veces no. Esas son las diferentes variantes de la historia. En otras ocasiones ocurre lo contrario y ese intento de escapar de ese mundo la lleva a su salvación. Y con esta reflexión sobre la profundidad de este tipo de historias, termino ya con mi valoración. Que, como digo, es una novela que me ha gustado bastante más que la primera novela, que ya de por sí no estaba mal. Me gusta el estilo de Ursula K. Le Guin. Son novelas que en cierto modo tienen un efecto, por lo menos para mí, bastante relajante. Tienen un lenguaje bastante estético. Quizás son menos dinámicas de lo que hoy día a lo mejor está uno acostumbrado, en el sentido de que a lo mejor tienen menos diálogos y tienen más descripciones de lo habitual hoy día en novelas de fantasía. Son historias que, ya digo, tienen una profundidad. En general, esta segunda novela me ha gustado bastante más que la primera, y es una de estas novelas que en el rato que le dedico cada día a la lectura, la verdad que estaba deseando que llegara ese momento para ver cómo continuaba la historia, cómo se describían esos detalles de ese mundo tan bien logrado que ha pensado, que ha inventado la autora. Con esta valoración tan positiva y con mi intención de seguir leyendo este ciclo de Terramar, ya termino este vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo.